Ha sido un fin de semana complicado, un fin de semana de una violencia que generó, ¿no?, que una persona perdiera la vida. Lo estuvimos reporteando el día viernes. ¿Se acuerda cuando estuvimos ahí en el sector de Tranapuente? Aquella zona, esa ruta, ¿no?, que conecta Carahue con Tirúa, un sector que los vecinos dicen durante los últimos meses ha sido escenario de diversos hechos delictuales. Bueno, hace unos días atrás se registró este ataque incendiario que generó que varias máquinas, ¿no?, resultaran destruidas. Además, un trabajador terminó herido y que se encuentra en estado grave, ¿no?, en el Hospital Hernán Enríquez Aravena de Temuco, y una persona resultara fallecida. Un fin de semana complicado, un fin de semana de, como lo decíamos, ¿no?, de una violencia que de alguna u otra manera tiende en algunos casos a ser ya habitual. Y eso es lo complicado, ¿no?, de que se está haciendo muy frecuente este ataque incendiario que terminó con máquina destruida. En aquella oportunidad Carabineros logró en parte, ¿no?, frustrar un hecho de violencia que, insisto, terminó con una persona detenida, una persona fallecida. El fin de semana se habló mucho, Miguel Ángel Carrillo, respecto a la identidad de aquella persona que perdió la vida. Se habló en su minuto de que se trataría del hijo de Héctor Yaitul. Hablamos de Ernesto Yaitul. Se generó todo una confusión hasta que finalmente el Ministerio Público, luego de realizar varias pericias en el Servicio Médico Legal temuquense, logró confirmar la identidad de aquella persona que falleció producto de un disparo percutado por Carabineros. Hablamos de Pablo Marchand. El día sábado se entregó el cuerpo a los familiares que tuvieron que viajar desde la región metropolitana para poder retirar el cuerpo de este joven de 29 años que falleció en medio de ese ataque incendiario ya en Carahue. Una jornada de día sábado donde varias personas, comuneros mapuches, también se reunieron a las afueras de este lugar y que posteriormente generó, ¿cierto?, una especie de caravana, ¿no?, por Avenida Caupolicán hasta la altura de calle Lautaro, aproximadamente, donde emprendieron rumbo hacia la comuna de Lumaco con la carroza fúnebre. ¿Qué pasa con este trabajador? Bueno, el trabajador recibió un impacto de bala en su tórax, está complicado. De hecho, el fin de semana autoridades quisieron conocer el estado de salud de esta persona. Se le han realizado varias intervenciones quirúrgicas y respecto a eso habló, ¿no?, hace algunas horas atrás el director del Hospital Hernán Enríquez Aravena, director subrogante, quien entregó declaraciones respecto al estado de salud de este trabajador que se encuentra todavía grave en el principal centro asistencial de nuestra región de la Araucanía. Revisamos lo que señaló. El proceso clínico que hoy día está don Seferino, que tiene una lesión producto de un arma de fuego, y eso tiene distintos momentos quirúrgicos, dependiendo de la condición clínica del paciente. Eso ha permitido, ¿no es cierto?, que al momento del ingreso a nuestro hospital fue llevado a pabellón por una exploración y hoy día está nuevamente en pabellón para hacer revisión de cómo están hoy día las lesiones internas que tiene don Seferino, pero en definitiva, insisto, la condición es estable. Ahí está el reporte, ¿no?, que entregó el director subrogante del hospital, bien digo, Hernán Enríquez Aravena de Temuco. Sigue conectado este trabajador que aquel día, cuando recibió ese impacto, estaba terminando su jornada laboral. Se ve envuelto, ¿cierto?, en medio de este ataque incendiario. Miguel Ángel Carrillo, durante esta jornada además se registraron nuevos hechos de violencia y durante los últimos días, bien digo, ha sido la tónica en el sector de Pidima. También el día de ayer hubo un ataque en contra de una propiedad. El día de hoy, en la mañana, en la ruta 5 Sur, también a la altura de Pidima, esto es la comuna de Ercilla, se quemaron 5 camiones. Sigue cortado, ¿no?, a ratos la principal ruta, valga la redundancia, que une nuestro país. Hay desvíos y quienes vienen del norte, por ejemplo, tienen que entrar
hasta Angol para poder continuar hacia el sur, tomar Angol, Los Sauces, Traiguén, Galvarino y poder salir nuevamente a la 5 Sur. Habló sobre la situación de hoy en la mañana Pablo Urquizar. Él es el coordinador de la macrozona, coordinador nacional de esta macrozona sur, y también precisó, ¿no?, parte de lo que ocurrió durante esta mañana ahí en la ruta 5 Sur. Escuchamos lo que señaló. Hoy en la mañana 5 camiones han sido incendiados en la comuna de Ercilla, en la ruta 5 Sur, disparándoles a sus conductores. ¿Quién se lo adjudica? Se le adjudica la orgánica terrorista Resistencia Mapuche Mayeco, reivindicando la muerte del presuntamente involucrado en los atentados de Carahue del viernes. Estos son a los que después irresponsablemente se les dice presos políticos. Hago un llamado inmediato a todos los líderes de las orgánicas radicalizadas y terroristas, que todos conocen, a entregar sus armas y a escoger la paz. No lo hagan por ustedes, háganlo por las víctimas, mapuche y no mapuche, que a diario sufren permanentemente su actuar violento. Basta de relativizar la violencia. Bueno, siguen registrándose este tipo de situaciones, ¿no?, que como lo comentábamos al comienzo del despacho, tienden muchas veces a normalizarse, y lamentablemente ha sido este escenario, ¿no?, durante los últimos días. Miguel Ángel Carrillo. Estoy revisando la página biobio.cl en un reportaje Sabotaje, de estudiante a miembro de la CAM, cómo Paulo Marchán se convirtió a la causa mapuche. Estudió en el Instituto Nacional, donde sus principales actitudes en cuarto medio estaban en educación física, literatura y identidad, con notas 7 y décimas menos en filosofía. Luego siguió la carrera de antropología en la Universidad de Concepción, donde conoció a Ernesto Yaitul, hijo del jefe de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul. Fue pareja de la hija de este último y en la casa de estudios se ligó a movimientos en pro de la causa mapuche. A poco de que en 2017 Carabineros detuviera a 8 comuneros por asociación ilícita terrorista en la llamada Operación Huracán, llegó a la zona de Yauyeu. Estando allí, se supo que el aparato de inteligencia había inventado pruebas incriminatorias, lo que fue finalmente caldo de cultivo para que este joven estudiante universitario terminara en esta situación de ataques violentistas y con uso de armas de alto calibre, como son las que esta mañana han recorrido las redes sociales y que han sido portadas de periódicos que están en favor de la causa mapuche, donde hay guardia armada con armas de fuego y de guerra cristiana, lo que es una situación que debe llamar a la reflexión a todos. Sí, exactamente, y precisamente aún no existe un pronunciamiento oficial por parte de la autoridad respecto a esas fotografías, ¿no?, que ya están dando vueltas. Solo se ha precisado que se presentó una querella contra quienes resulten responsables por todo lo ocurrido allá en Carahue el pasado viernes. Pero respecto a las fotografías, ¿no?, y cómo se exhiben ese tipo de armas, que de alguna u otra manera llama la atención que circulen armas de grueso calibre y que, como lo decíamos, ¿no?, han sido la tónica durante los últimos días y durante el último tiempo, de alguna u otra manera normalizar este tipo de situaciones que, independiente los hechos, dicen por ahí también que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y de alguna u otra manera ese tipo de fotografías tienden a reflexionar y revisar, ¿no?, qué está pasando, cómo también ese tipo de armamento puede llegar a personas civiles. Efectivamente, ese es un punto no menor. Habrá que ver esa relación. Recordemos de que hay investigaciones respecto de lo que está pasando con las armas en civiles. Estamos hablando de revólveres y armas cortas, pero esto son armas de guerra que maneja naturalmente o la policía o el ámbito militar, de tal manera de que aquí habrá que hacer las diligencias del caso para poder conocer la procedencia de ese armamento y cómo llegan a manos de estas personas, que ha quedado de manifiesto entonces el uso de estas armas, producto principalmente de esta guardia militar o paramilitar que le están haciendo en el funeral de Paulo Marchán, o en el velatorio de Paulo Marchán
este joven abatido el día viernes por la tarde, en una situación de violencia increíble. Bueno, aquí va a quedar también la situación, Cristian, de que los carabineros no tenían cámaras Pro y se debe entender. Se recuerda que usted anduvo precisamente el viernes por allá, por ese sector, no sí. Casa Piedra, pero cercano por ahí, y donde los vecinos decían que habían 4 carabineros de Trobolhue que en general eran los que hacían las rondas. Sí, exactamente. Estuvimos la semana pasada mostrando la situación ahí en el sector de Trana Puente, que está relativamente cerca, ¿no?, a donde ocurrieron estos hechos. Y efectivamente los vecinos nos recalcaban eso, de que mucho carabinero está precisamente custodiando aquellos predios, pero en temas cotidianos de seguridad o rondas, patrullajes, son muy pocos los que circulan a diario por ahí, por el sector, y eso ha permitido, ¿no?, que se generen entre otros ilícitos este tipo de hechos. Ahora, durante las últimas horas, además, Miguel Ángel, han surgido, ¿no?, antecedentes respecto a la declaración que entregaron estos carabineros que participaron de aquel procedimiento en el que termina perdiendo la vida Pablo Marchán. El disparo habría sido a menos de 3 metros. De hecho, el carabinero que percutó el arma que le causó posteriormente la muerte a este joven señala en su declaración que de manera repentina aparece en el camino y lo apunta con el fusil que fue encontrado en su poder, y fue en aquel momento cuando es este efectivo de fuerzas especiales que percuta su arma y le da un tiro en la cabeza, falleciendo de forma instantánea ahí en el lugar. No utilizaban cámaras tampoco, como usted bien lo decía, esta GoPro, ¿no?, y que ha sido también lo que se ha cuestionado respecto al procedimiento. Sí lo hacían aquellos funcionarios que estaban en el interior del fondo donde se estaban quemando las maquinarias, pero no aquellas personas que se venían sumando, ¿cierto?, a este procedimiento. Sí, claro. Hay que entender también de que estas personas o estos carabineros no eran los que estaban a cargo de la seguridad, entendemos, porque el relato es bastante confuso, pero no serían ellos, sino que fueron en apoyo en algún momento cuando se conoció esto, y ellos se acercaron al lugar y por lo tanto desconocían, primeramente desconocían la situación, qué es lo que estaba pasando, reaccionan en el instante, y lo otro es que ellos no necesariamente usan la cámara Pro, no así las fuerzas especiales que llegan después. Entonces también ahí hay que aclarar de que este carabinero o la pareja que había no estaban en una labor así de repeler este tipo de hechos. Fue una situación que se da en el momento. Sí, exactamente. Tú bien lo decías, ¿no? Llegan precisamente a prestar apoyo, estaban relativamente cerca del lugar, y fue en ese contexto, ¿no?, que llegan hasta aquel sector y prestan apoyo, van por este camino, ¿cierto? Además que el sector, estuvimos, yo recuerdo hace algún tiempo atrás, en temporada de verano, en aquel lugar muy cercano donde ocurrió el hecho, y mostrando temas de playas. Me acuerdo una nota que preparamos, y de un camino se desprenden varios interiores, y iban en uno de esos caminos, ¿no?, y se encuentran con este joven quien posteriormente pierde la vida. Pero tú bien lo dices, ¿no?, estos carabineros llegan a prestar apoyo, no estaban a cargo de resguardar el sector, llegan solamente a colaborar, y termina, bueno, con el desenlace que ya todos sabemos. Una situación que nos pone bastante, diríamos, o grafica al nivel que estamos llegando en materia de violencia, y donde evidentemente hoy día hay que enfrentar una situación que a lo mejor en su momento políticamente no se entregó una forma de entrar en un camino que pudiera en definitiva solucionar esta situación. Hoy día yo creo que estamos, como lo decía una senadora, en el peor de los momentos, y naturalmente es hoy día donde va a haber que buscar rápidamente la solución. Pero a mí me parece que no pueden haber civiles exhibiendo este tipo de armas, más aún cuando estamos viviendo un momento de tensión tremendamente grande.
que exhibir, asumir de que no deberían tener ese tipo de armas, pero es complejo el escenario y los niveles de violencia, ¿no?, que siguen registrándose en nuestra región. Claro, y esto genera miradas encontradas. Yo estoy revisando lo que nos dicen. Alejandro Urrutia dice, es lamentable una muerte, pero la otra persona que está grave, ¿quién se acuerda? Es lamentable el terrorismo de nuestra región. Y me está señalando, es una situación muy, muy compleja. Miriam, no, de ahí voy a leer el de Miriam porque dice relación a otro tema. Y acá, tíos, me dice Eugenio Carilao, no deja de ser menos, el chico asesinado por fuerzas especiales. Hay un error, Eugenio, no fueron fuerzas especiales. Hay que ir precisando ciertas cosas, de verdad. Recordemos que también esa noche se generaron una serie de señales y de avisos entregadas por propios dirigentes mapuches respecto de quién era el muerto, Cristian. Sí, exactamente. Se especuló mucho y hubo una incertidumbre por bastantes horas. Habló en su minuto de que era Ernesto Yaitul, hijo de Héctor Yaitul, y comenzó las redes sociales a estallar de inmediato, ¿no? El Twitter, el Instagram, Facebook, pero no fue hasta cerca de las 1 de la mañana aproximadamente, 1:30, cuando se descartó esa información y se estaba a la espera precisamente de que se desarrollaran los peritajes en el servicio médico legal, se pudiera comprobar a través de huellas dactilares la identidad de la persona, y no fue hasta el día sábado, ¿no?, cuando se confirmó por parte del Ministerio Público que no era Ernesto Yaitul, sino que se trataba de este joven de 29 años que falleció ahí en Carahue. Pero es una situación compleja y fue incluso Miguel Ángel Carrillo, publicada por medios nacionales importantes que lanzaron esta información de manera quizás apresurada, pero no se esperó la confirmación, ¿no?, por parte del Ministerio Público.